Estamos por empezar. Descarga el material del PDF en la descripción. Ten a mano tus marcadores, lápices, lapiceros, colores y resaltadores. Todo lo necesario para disfrutar al máximo de esta experiencia TCB. Dios les bendiga mucho, amigos y amigas, y bienvenidos sean a este nuevo programa de la Biblia TCB comentada. El día de hoy estamos contentos de poder tener, doctor, dos invitados también, como siempre, muy especiales. Nos acompaña Orlando y nos acompaña Mayrita, o Mayrita le decimos de mucho cariño. Así que, y el día de hoy tenemos un texto bien interesante en el Evangelio de Marcos, que también viene como una pregunta que nos llegó a través de nuestras redes sociales, y está en el Evangelio de Marcos. Y en esta ocasión vamos a pedirte, Mayra, que nos ayudes a leer para comenzar ya a conversar. Claro que sí. Leemos Marcos 14, del 35 al 36, que nos dice: caminando un poco más adelante, se postró en tierra, orando intensamente, pidiendo a Dios que, si fuera posible, lo librara de este momento doloroso, y decía: Papito, todo es posible para ti. Por favor, no me dejes sufrir. Tengo mucho miedo de morir. Si es posible, líbrame de este momento de dolor, pero no quiero que se haga mi voluntad, sino la tuya. Este texto, doctor, es uno que conocemos mucho y que nos están acompañando las personas para estudiar el texto del Getsemaní, y tiene una importancia particular que sería bueno comentar un poco acerca de la importancia de este momento en la vida de Jesús. Sí, Jennifer y tanto Orlando como Mayra, un gusto estar con ustedes. Este es un texto que a mí me encanta, el famoso texto del Getsemaní que está en los Evangelios sinópticos. También está en Mateo, capítulo 26, 36 al 46, y en Marcos, el texto completo es Marcos 14, del 32 al 42. Jennifer, para mí este texto, voy a decir una hermosa herejía, es aquí donde Cristo nos redime, desde el punto de vista de las emociones. Cuando Cristo resuelve ese conflicto emocional, y aquí Cristo mostró un perfil psicológico sano, la supervivencia. Toda persona sana no quiere morir, está más viva el hecho de seguir viviendo, y Cristo mostró que era dueño de una psicología extremadamente sana. Por eso no quiere morir y lucha consigo mismo, y hace una expresión tan tierna, tan angustiosa. Dice: papito, por favor, si usted puede, bueno, yo sé que usted lo puede hacer, líbrame de este momento tan doloroso y no quiero morir. Y vuelvo a enfatizar, para mí Cristo nos redimió primero desde el punto de vista emocional, y cuando resuelve ese conflicto interior en forma interna, va a la cruz sin ningún problema. Y aquí es donde yo creo, doctor, que hay algo tan lindo, porque nosotros que pasamos por tantas crisis como seres humanos, ver esto en Jesús y verlo resaltado en la TCB es algo que realmente nos ministra mucho, o sea, nos bendice mucho. Sí. Y ahí, ¿qué más podríamos comentar o preguntar? Yo quisiera preguntarle, doctor, en el versículo 36 veo que se utiliza la palabra papito, porque a mí me surge la duda, ¿no? De por qué se utiliza en la TCB tal vez papito, cuando en otras traducciones que tenemos de la Biblia se usa la terminología Abba para referirse al Padre. Buena pregunta, Orlando. La palabra Abba es una palabra aramea, que también se usa en el hebreo, pero más aramea. Y vayamos al periodo intertestamentario, que muchos teólogos lo llaman el periodo de silencio, entre el último libro del Antiguo Testamento y el primer libro del Nuevo. En el arameo, que era la lengua que se hablaba en ese momento en Israel, habían dos expresiones para decir papá. El uno era Abba, que se refería a un padre terrenal, un padre físico, o también a un amigo o a un mentor que se había portado como aquel que educó o lo educó. Entonces era una expresión muy coqueta, muy afectiva, sentimental a su progenitor o a un mentor de cierta edad. Pero no se usaba la expresión Abba para Dios.
Y eso lo vemos mucho en la literatura rabínica, en el periodo intertestamentario. Para Dios se usaba la palabra Abí, que significaba Padre del Cielo, porque los judíos reconocían también la paternidad de Dios para con el pueblo a través de la ley, a través del Éxodo que los liberó de Egipto, y también a través de todo un proceso de elección que Dios escogió al pueblo y mostró su paternidad con el pueblo. Entonces, ellos le decían a Dios Abí, que era una expresión exclusiva para Dios Papá. Nunca usaba Abba. Porque Abba era atentar contra la trascendencia divina. ¿Sabe quién se atrevió, Orlandito? Se atrevió Jesucristo. Wow. Jesucristo vuelve a su Padre Dios inmanente al usar la expresión Abba para decirle: tú no eres tanto Abí, un Padre lejano, trascendente, celestial. Tú eres mi papá que está conmigo en este momento. Y eso también lo usa en el Padre Nuestro. Oiga, qué linda teología de Jesús. Rompe paradigma para ver un Dios más cercano, más que está dentro de la historia. Qué lindo es poder ver a Jesús, primero en esa humanidad, en ese sentir, pero no solo en el sentir humano, sino en el sano, esas emociones sanas, y que no es ese Dios lejano, sino ese Dios cercano. Pero había algo, Mayra, que él estaba sintiendo, ¿no? Y que eso también, mientras estábamos conversando de esto, nos surgía también esa inquietud. Eso es muy cierto, porque cuando yo leía estos versículos, había algo que me llamaba la atención, que nos dice, ¿no? Tengo mucho miedo de morir. Esto es interesante porque yo me pregunto, ¿por qué la TCB lo tradujo de esta forma? Porque si leemos en otras traducciones no hay esta frase, ¿no? Y dice acá: tengo mucho de miedo de morir. ¿Por qué lo tradujo así la TCB? Bueno, buena pregunta, Mayra. Lo que pasa es que muchas traducciones siempre se alinea a la teología de la Vulgata Latina, que fue la traducción tan importante en toda la cristiandad medieval hasta la moderna. La Vulgata Latina, que se hizo en el siglo IV y V con San Jerónimo, desplazó los manuscritos originales o las copias más cercanas a los originales y se convirtió en la traducción rectora que impuso su teología por muchos siglos. E inclusive, Mayra, las versiones protestantes todavía están encasilladas con la teología dogmática de la Vulgata, porque impuso su teología. Ahora, es por eso que las traducciones son un poquito más tranquilas en este pasaje de Getsemaní, porque depende mucho del latín. No así los manuscritos griegos. Si uno vamos al griego, al revisar este texto en manuscrito cercano al original en griego del Getsemaní, es un griego bastante dramático, trágico. Claro que también hay que ver que Jesús dijo esto en arameo. Ese es un punto importante. Jesús predicó en arameo y habló en arameo. ¿Por qué es importante ese punto de que fue en arameo? Porque en arameo, hay un Mateo en arameo que se ha ido reconstruyendo, y esta versión del Getsemaní en el Mateo arameo es mucho más dramático que el griego. Ya los discípulos, la escuela matiana, lucana o de Marcos, lo ponen la expresión de Jesús del Getsemaní en arameo en griego. Ya el griego va depurando todo el drama que Jesús expresó en su lengua materna, que era el arameo, pero aún así el griego todavía conserva ese drama. El latín ya hizo muy político. Es como decir: ay, Padre, si es posible, aparta de mí esa copa y no hágase su voluntad. Eso me parece muy light. No, Jesús tiene miedo de morir porque es humano, se enfrenta a la crucifixión y no va a tener un discurso político con el Padre. Si es posible, con una casi medio, le faltó que Jesús, que dijera, Jesús sonrió al papá, y no, si es, pues no, el arameo y también el griego presenta un drama. Jesús está luchando consigo mismo, él quiere seguir viviendo porque tiene una estructura psicológica sana, pero él también sabía que tenía que ir a la cruz. Y si uno lee los manuscritos es increíblemente hermoso. Y hay una cosa muy importante, Jennifer, también Mayra y Orlando. Primero que los manuscritos no se escribieron en papel, ni máquina de escribir, sino en rollos de papiro. Y uno observa en diferentes manuscritos, copias, cercanas al original, que un papiro se termina cuando dice: papito, todo es posible para ti, por favor no me dejes sufrir, tengo mucho miedo de morir.
si es posible, líbrame de este dolor. Y se termina ahí. En el otro manuscrito aparece, pero hágase tu voluntad. Los expertos dan a entender que hubo unos minutos que Jesús reflexionó lo que estaba viviendo, procesó internamente el ir a la cruz. O sea, está interesante esta información, pero las traducciones lo ponen muy junto. Si es posible, aparte de mí esta copa, pero hágase tu voluntad. Todo junto, no fue así, se tomó unos minutos. Ahora, haciendo una teología del dolor, Jennifer, aquí uno ve 4 etapas del dolor. La primera etapa, cuando se acerca a la cruz, Jesús comunica el dolor, sociabiliza, lleva a los apóstoles y más adelante en el Getsemaní lleva a 3. Después, cuando el dolor, porque el dolor siempre es dinámico, va creciendo, cuando la noticia de que él iba a morir se acercaba a la hora, ese germen del dolor va creciendo internamente y lo va llevando a una depresión. Él tiene una angustia porque el dolor nunca es estático, es dinámico y se va internando. Y cuando uno hace conciencia del dolor, sabe las consecuencias cuando más sufre. De cuando uno llega a esa segunda etapa del dolor, es cuando vive la soledad. Cristo se sintió solo aunque estaba acompañado. Y eso pasa en el drama del dolor en mucha gente. Cuando mucha gente recibe la noticia de un cáncer, de una infidelidad, lo que sea, primero sociabiliza, porque el dolor todavía no es profundo. Después, cuando siente que el dolor crece, se siente solo. Oye, eso vivió Jesús. Y tercero, la toma de decisiones. A veces hay una expresión en psicología, disculpe que me demore porque esto está bonito, que dice que nunca tomen decisiones en tiempo de crisis. Eso es en cierto momento, en ciertas situaciones, pero hay momentos que hay que tomar decisiones donde las papas se queman, como en este caso de Getsemaní. Jesús tuvo que luchar consigo mismo para ir o no ir a la cruz. Y aquí pudo desobedecer al Padre. Y aquí viene una teología del pecado. El pecado siempre se presenta como un bien subjetivo, un bien apetitoso. O sea, él puede decir, tengo miedo de morir y no voy a la cruz. Pero después la segunda dimensión del pecado es que viene la crueldad, la realidad. Entonces Jesús tomó una decisión muy inteligente. Las mejores decisiones son las más difíciles, pero son las más seguras. Las peores decisiones son las más fáciles, que supuestamente suple mi necesidad subjetiva, pero después se convierte en una bomba de tiempo. Oiga, qué lindo este pasaje. Es una teología del dolor. Y de ahí, porque mencionó, doctor, que lo comunica, viene la soledad, después viene la decisión y de ahí la aceptación de la decisión. La aceptación. Jesús dijo, iré a la cruz. Cuando toma la decisión de ir a la cruz, empezó a tranquilizarse porque aceptó la decisión. Una cosa que yo he aprendido, muchachos, en la vida, ustedes están jovencitos. Yo también. A usted también, doctora. Estamos. Una cosa que yo he aprendido en mis años de experiencia, que a veces no es tanto tener un conflicto, un problema, una tormenta en nuestras vidas, es la incertidumbre de qué voy a hacer con mi vida en esa tormenta. Cuando uno no sabe qué hacer es cuando el dolor se vuelve más, se agiganta, lastima más. Pero cuando uno toma una decisión, traza una ruta de salida, aunque el cáncer siga, aunque el problema siga, uno empieza a descansar sobre la decisión tomada. Y eso le pasó a Jesucristo. Cuando usted revisa los últimos versículos, Cristo decidió aceptar la voluntad de su Padre, decidió ir a la cruz, respira y ya no regañó a los discípulos. Dijo, bueno, están durmiendo, sigan durmiendo, descansen, que ya viene la hora. Y cuando uno revisa los juicios de Jesús ante Pilato y ante el Sanedrín, y ante la crueldad de la cruz, hay tranquilidad. Porque ya aceptó la cruz. ¿Sabe dónde luchó fuertemente? Con sus propios sentimientos. O sea que Cristo, para mí, mi teología es que Él nos redimió primero desde el punto de vista emocional. Esto realmente es bien impactante porque creo que Jesús se nota continuamente como alguien, es como que a veces vemos a Jesús en esa parte divina, ¿no? Porque Jesús fue todo Dios, todo hombre, pero esta humanidad que vemos en él, en este pasaje, es algo bien hermoso, ¿sí? Bien hermoso, y que creo que para muchos que pasan por crisis, bueno, para todos que pasamos por crisis en diversos momentos, es importante. Sí, yo creo que ahí nos ayuda a entender bastante la TCB. Y nos muestra a un Jesús más humano, que puede estar a nuestro lado sufriendo y padeciendo, porque tal vez en otras versiones vemos a un Jesús que no, o sea, que realmente fue perfecto. Incluso vemos en las películas mismo de Jesús, ¿no? Vemos como Jesús
llora, ora, pero llora como un robot, llora como si fuera una no De persona. acuerdo, de acuerdo. Y la gente lee en la Reina Valera o lee en otras versiones y dice, pero es que así siempre fue, parecía que fuera un robot. Pero creo que la TCB aporta mucho con un Jesús que realmente está a nuestro alcance y quiere estar con nosotros en nuestro dolor. Sí, Sí. es algo muy interesante porque creo que estos versículos nos enseñan también a tomar decisiones. En muchas ocasiones nuestras decisiones son muy ligeras y no buscamos la dirección de Dios. Por esto es bonito porque Jesús te muestra ahí una parte humana y una humana donde decía, no tengo miedo de morir, y se acercaba al Padre y delante del Padre encontraba una solución. Y yo lo veo así como que tenía una carga tan fuerte, como un peso que llevaba, y fue donde el Padre se descargó y dijo, bueno, ahora sí, seguir con la voluntad del Padre. Y eso me parece muy interesante porque yo no lo había visto, no lo había vivido tan emocionante verlo realmente, porque te emociona el ver cómo Jesús se acercaba y le decía papito, ¿no? Es algo tan íntimo, y decirle papito, tengo miedo de esto. Entonces la invitación es que tomemos la TCB para nosotros. Y gracias, doctor, porque estamos aprendiendo tanto juntos y queremos animarle a que podamos seguir aprendiendo juntos, que usted siga estudiando, puede seguirnos en las redes sociales, darle like, apretar esa campanita para que te reciba las notificaciones y pues siempre invitándoles al lanzamiento, doctor, de la TCB el 28 de junio a las 5:30 aquí en Semisud, y comienza la transmisión a las 6:30 de la tarde. Así que gracias, Orlando. Gracias, Mayra, por acompañarnos, y bueno, gracias, doctor. Un gusto. Y damos gracias a Dios por la TCB y les esperamos en una próxima ocasión para seguir aprendiendo y comentando sobre la TCB. Shalom.